Se encendió el Senado, y es que después de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara al nuevo secretario de Relaciones Exteriores, este tema llegó justamente al Pleno del Senado para ser votada la ratificación de Roberto Velasco Álvarez como nuevo secretario de Relaciones Exteriores, pero lo que parecía un proceso normal terminó convirtiéndose en un choque que nadie esperaba, y es que el debate comenzó a subir de tono, dejando al descubierto una vez más la hipocresía de la oposición, porque subió a tribuna Gerardo Fernández Noroña y aunque el tema era la política exterior, decidió poner sobre la mesa algo que ya venía calentando el ambiente: los polémicos dichos de Ricardo Salinas Pliego, que en un momento vamos a ver. Y claro, esto no les gustó nada, le pegó directo a la oposición porque no pueden permitir que se exhiba a uno de sus jefes, y fue ahí cuando todo estalló. Rápidamente apareció Ricardo Anaya, quien tomó la palabra, pero lejos de centrarse en la ratificación, desvió completamente el debate hacia otro tema clásico de este panista, intentando romper el ritmo, intentando apagar lo que ya estaba encendido, pero lo que no esperaba es que Noroña regresaría con todo para darle su medicina con tremenda sacudida que hizo retumbar el Senado. Vamos a ver lo que pasó. Ahora se concede el uso de la palabra al senador Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar a favor. Muchas gracias, senadora presidenta. Yo, por supuesto, estoy a favor de la autorización de la salida de las personas integrantes de la Marina a estos ejercicios. He insistido que la colaboración, la coordinación, el intercambio es fundamental, y la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comandanta en jefa de las Fuerzas Armadas, tiene todo nuestro respaldo y reconocimiento. Pero antes de que se pusiera el punto a consideración, pedí a la mesa directiva la palabra. Lamentablemente no se dio cuenta, porque yo quería hacer un comentario que en este momento haré. Muy puntual. El día de ayer, Ricardo Salinas Pliego emitió un mensaje en sus redes sociales ruin, inaceptable y de ataque a las personas integrantes de la comunidad de la diversidad sexual. Puso en respuesta a Genaro Villamil, que además es un funcionario de nuestro gobierno, porque a propósito de la decisión de la Corte, que están intrigando, que se está atacando la iniciativa privada, lo cual es falso, porque los políticos del partido Morena no van a detener a delincuentes rateros desviaditos como tú, a sus socios del crimen organizado, tampoco a Amílcar o Andy, van contra los que les somos incómodos. Por eso me estás escribiendo, porque tú crees que te vas a librar, o a poco no, maricón mentiroso. Es inaceptable que el dueño de una de las principales concesiones públicas se exprese así públicamente de un funcionario del gobierno de la República. Es verdaderamente ruin. Y es todavía Permítame, más senador. Sí, coincido con usted, pero nada más le solicitaría que se apegue al tema. Desafortunadamente no vi que usted estaba pidiendo la palabra previamente para dársela, pero sí coincido con usted en que es inaceptable, pero le solicito amablemente que por favor se apegue al tema que estamos tratando. De acuerdo, senadora presidenta. Solo diría que además Salinas Pliego tiene que volver a hacer la primaria, porque ni siquiera sabe escribir maricón. Lo escribe con monstruosas faltas de ortografía. Así es que es un fascista ruin, miserable y cobarde, al que no le voy a aceptar sus injurias. Y termino. Apoyo absolutamente la autorización de salida de tropas para su mejor capacitación y funcionamiento en la lucha contra el crimen organizado, el cual defiende Salinas Pliego y todos los que están criticando la decisión de la Corte, y en este caso lo defiende de la manera más ruin y canalla posible. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. A continuación, solicitó el uso de la palabra para hechos el senador Ricardo Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Tiene también el uso de la palabra. Aquí se ha faltado a la verdad, y es por eso que he pedido la palabra, para rectificar hechos.
el problema de los desaparecidos en México es una crisis real, brutal, que se ha agravado, que se ha exacerbado durante los gobiernos de Morena. Por supuesto que había desapariciones en el pasado. Nada más que durante el sexenio de Felipe Calderón, de acuerdo a las propias cifras que el gobierno reconoce, desaparecían 7 personas al día. 7 al día. En este sexenio de Morena hemos rebasado las 40 personas desaparecidas por día. De ese tamaño es la crisis. Y es por eso que este Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada ha emitido un informe brutal en contra del gobierno mexicano. Y con una desfachatez que francamente raya en la esquizofrenia, nos vienen a decir que en el pasado había desaparición forzada, pero que hoy ya no existe. Que lo que hoy hay son desaparecidos a manos del crimen organizado, pero que ningún servidor público, desde que llegó Morena al gobierno, participa en estas desapariciones. A ver para cuántos ejemplos me da el tiempo que me queda. Martín Trinidad Martínez, Esteban Heriberto Galas, policías de Morena, vinculados a proceso, ¿por qué delito? Desaparición forzada. Hiram Sinué Figueroa, Manuel Alberto Castro, Isaac Sergio Ortiz, policías del gobierno de Morena, vinculados a proceso, ¿por qué delito? Desaparición forzada. Pero ya no existen las desapariciones forzadas. Eusebio F., Jorge D., Rosendo B., policías de Morena, vinculados a proceso, ¿por qué delito? Desaparición forzada, pero ya no existe la desaparición forzada en el país. Iván N., Carmen N., policías de Morena, vinculados por desaparición forzada. 13 policías estatales de Veracruz, vinculados a proceso por desaparición forzada. 320 policías investigados por el delito de desaparición forzada. Pero lo más grave es lo que señala el propio comité. Por cada persona denunciada hay cuando menos 9 que no son denunciados. Es decir, detrás de esta lista de cientos de policías que durante el gobierno de Morena han participado en la desaparición de personas, hay miles de funcionarios. Y lo que el propio comité señala es que hay además aquiescencia. Saquen el diccionario: tolerancia, negligencia. No es posible que en un país desaparezcan 40 personas al día si no hay cuando menos tolerancia y negligencia de las autoridades y en muchos casos, senador, participación activa de funcionarios públicos. Concluya, bien harían en leer el informe del Comité de la ONU, bien harían en reconocer el problema, porque ese sería el primer paso para resolverlo. No quieran tapar el sol con un dedo. El problema existe, el problema es real. Y vine a rectificar hechos porque aquí se vino a faltar a la verdad. Es cuanto, Presidenta. A continuación tiene el uso de la palabra el senador Gerardo Fernández Noroña, también para rectificación de hechos del Grupo Parlamentario de Morena. Tiene la palabra hasta por 2 minutos en lugar de la senadora Andrea Chávez Treviño. Agradezco a mi compañera y amiga Andrea Chávez haberme cedido esta posibilidad. El virtual canciller Velasco ha platicado con todos los grupos parlamentarios. La oposición, particularmente el PRI y el PAN, ha reconocido que no tiene ningún inconveniente con esta propuesta de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y, sin embargo, han anunciado que van a votar en contra. No me extraña y no deja de ser lamentable,
porque ayer estaba en vilo la paz del mundo. Ayer el gobierno de Estados Unidos amenazaba con desaparecer una civilización milenaria. Y hoy nos amanecemos con bombardeos al Líbano de parte del gobierno de Israel, que vuelve a poner la paz del mundo en fragilidad. Creo que deberíamos estar unidos en torno a la jefa del Estado mexicano, en torno a la paz del mundo, en torno a que la humanidad se preserve, y que solo por este hecho deberíamos acompañar la propuesta presentada por la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Así es que considero un error político enorme del PRI y el PAN votar en contra de esta propuesta. Pero lo que no pienso dejarles pasar es la desvergüenza de venir a invocar el dictamen de la Comisión de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas, donde los señalamientos de las desapariciones son en los gobiernos del PRI y el PAN. Durante el gobierno usurpador de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, durante el gobierno de Peña, donde el crimen organizado generó un número muy grande de desapariciones, y ahora el comité pretende equiparar las desapariciones forzadas a las desapariciones realizadas por el crimen organizado durante los gobiernos del PRI y el PAN, que es sin duda una herida abierta, pero que es el colmo de la desvergüenza que vengan a decir que están preocupados cuando sus gobiernos fueron los generadores de esta herida abierta, dolorosísima, que hay en la sociedad mexicana. Así es que termino planteando, además de que el comité lo preside un hombre de nacionalidad ecuatoriana que tiene rotas las relaciones diplomáticas con nuestro país, otra persona de nacionalidad peruana que tiene las relaciones rotas con nuestro país, otro integrante que es parte activo en contra de nuestro gobierno, no podría ser más cerrado ese comité, pero insisto, sí es tiempo de que se quiten la desvergüenza de seguir hablando en beneficio del pueblo cuando son traidores a la patria y traidores al pueblo y pierden la oportunidad de un momento de unidad nacional importantísimo frente a la fragilidad de la paz del mundo. Concluya, y el riesgo senador. de la preservación de la humanidad. He terminado, senadora presidenta, pero parece que el PRI y el PAN quieren su medicina permanentemente, así es que aquí vino el doctor Noroña a darles la dosis de hoy, por más señales obscenas que me haga, senadora, y luego se las dé de educada. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Tiene el uso de la palabra la senadora Carla Guadalupe Toledo Zamora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Hoy estamos discutiendo si México va a tener una política exterior con carácter, con determinación y con estrategia, o si vamos a seguir administrando inercias, apagando fuegos y llegando tarde a los grandes temas de la República. Para México no hay relación exterior más importante que la relación con los Estados Unidos, porque ahí está nuestra frontera más dinámica, nuestro mayor intercambio económico, nuestras cadenas productivas, millones de empleos, millones de familias y una parte central del presente y del futuro de nuestro país. La propia agenda comercial de la administración del presidente Donald Trump confirma que Washington está colocando en el centro la producción, la seguridad económica y la relación y la revisión del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Además, quiero decirles que los equipos técnicos de Estados Unidos y de México ya iniciaron sus conversaciones rumbo a la revisión conjunta del tratado 1 de julio del año en curso. Por eso México no puede darse el lujo de alejarse, de enfriarse o de actuar con titubeos
frente a su principal socio. Lo que necesita es una relación de cooperación, de trabajo serio, de diálogo permanente y de respeto mutuo con la administración del presidente Donald Trump. Esto para construir acuerdos que sean útiles para México, para fortalecer nuestra plataforma manufacturera, para fomentar actividades de nuestras cadenas productivas, por supuesto para atraer inversión y para consolidar a nuestro país como una pieza clave de la competitividad de América del Norte. Esa, senadoras y senadores, ese es el gran reto. Y por eso esta soberanía no puede limitarse solamente a revisar un currículum, porque esto, que quede claro, no es un trámite. Hoy está en juego el futuro de nuestro país. Lo que tenemos que preguntarnos es si habrá una verdadera política exterior, si verdaderamente habrá una corrección de rumbo a la política exterior que hoy tenemos, si habrá una Cancillería que entienda que hoy se requiere más profesionalismo, más eficacia, más claridad estratégica y más capacidad de interlocución. Pero también quiero decirles que hay otra señal que no podemos pasar por alto. En días recientes, frente al pronunciamiento del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, la respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores fue descalificar el informe como tendencioso y falto de rigor jurídico. Porque, senadoras y senadores, aquí se puede discrepar de un comité internacional, se puede debatir un procedimiento, se puede cuestionar un enfoque, pero lo que no se puede hacer es negar la realidad que hoy está viviendo México, porque nuestro país tiene un grave problema con las desapariciones y eso lo debería de reconocer el Estado mexicano. Por eso se debe de subrayar la preocupación expresada por el Comité de la ONU al activar el procedimiento del artículo 34 de la Convención. Un país no se debilita por dialogar con los organismos internacionales. Se debilita cuando responde a la crítica con cerrazón, confunde la diplomacia con propaganda y cuando pretende tapar el sol con un dedo. México fue fundador de la ONU y construyó prestigio internacional con una diplomacia profesional, respetada y capaz de tender puentes. Y eso es lo que hoy tenemos que recuperar. En el PRI lo decimos con mucho respeto, pero con mucha firmeza. No vamos a repartir cheques en blanco. Queremos una política exterior que fortalezca la relación con Estados Unidos, que actúe con seriedad ante el sistema multilateral, que reconozca los problemas del país y que esté a la altura de México, porque México merece una Cancillería útil, firme y digna. Así que en el PRI no daremos ni un paso atrás en exigirla. Muchísimas gracias. Tiene el uso de la tribuna el senador Francisco Javier Ramírez Acuña, del Partido Acción Nacional. Lo que hoy estamos tratando en este recinto parlamentario es de mayor relevancia por ser una de las facultades exclusivas del Senado de la República, contenida en el artículo 76 de la Constitución, la ratificación del nombramiento del secretario de Relaciones Exteriores. Acudimos a esta tribuna para fijar nuestra posición, como siempre, clara,
responsable y sobre todo congruente con los principios que defendemos como oposición democrática. El dictamen que se somete a nuestra consideración el día de hoy no puede analizarse de manera aislada. Debe entenderse en el contexto de la política exterior de México, del respeto a los derechos humanos y de la confianza institucional que este Senado está obligado a salvaguardar. Por lo que es fundamental subrayar que la política exterior de México requiere, hoy más que nunca, de una visión estratégica, equilibrada y profundamente diplomática que fortalezca nuestra relación bilateral con nuestros socios comerciales y estratégicos, pero que también amplíe y consolide la presencia de México en otras regiones del mundo, claves como la Unión Europea y América Latina, donde existen oportunidades relevantes para la cooperación y el desarrollo económico, el intercambio cultural y la construcción de alianzas multilaterales. Reconocemos antes que nada la trayectoria académica y profesional del maestro Roberto Velasco. Se trata de un perfil con formación jurídica y estudios en políticas públicas. Lo reconocemos ampliamente. En el contexto que se da esta designación, hay temas preocupantes. Hace apenas unos cuantos días, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzosa concluyó que en México existen indicios de que este delito se comete de manera generalizada o sistemática, incluso señalando la posible configuración de crímenes de lesa humanidad. Se trata de una afirmación gravísima, no de una opinión política, sino del pronunciamiento de un órgano institucional especializado en derechos humanos, sustentado en años de información, seguimiento y análisis. Frente a ello, el Gobierno de México optó por rechazar el informe, calificándolo de tendencioso y negando su validez, argumentando que no refleja la realidad actual ni los avances institucionales recientes. Ese rechazo no puede pasar inadvertido porque lo que está en juego no es un debate técnico, sino la credibilidad del Estado mexicano frente a la comunidad internacional y, más importante aún, frente a las víctimas. En un entorno internacional cada vez más interdependiente, donde la cooperación con organismos multilaterales, socios estratégicos y bloques regionales como la Unión Europea resalta indispensable para México actuar con responsabilidad, apertura y vocación de diálogo. Desde Acción Nacional sostenemos que un país democrático no debe dar la espalda a los organismos internacionales cuando estos señalan problemas estructurales. Un país democrático escucha, corrige y actúa. La política exterior no puede ser un instrumento para justificar al gobierno en turno. Debe de ser una herramienta permanente para defender los intereses de México, honrar sus compromisos internacionales, fortalecer sus relaciones estratégicas y proteger los derechos humanos. México ha sido históricamente un país promotor del multilateralismo, del derecho internacional y de la cooperación global. Hoy más que nunca, esa tradición debe consolidarse mediante una política exterior activa, profesional y con visión de largo plazo que genere confianza a nuestros aliados y se abran nuevas oportunidades del desarrollo para el país. Ratificar este nombramiento en las condiciones actuales implicaría avalar una política exterior que evade responsabilidades, que minimiza señalamientos internacionales y que no actúa a la altura de los desafíos globales que hoy enfrenta México. Nuestro voto será en contra.
No es un acto de descalificación personal como hemos dejado a salvo la calidad del propuesto. Es un acto de congruencia institucional. Queremos un México que dialogue con el mundo, fortalezca sus relaciones bilaterales, amplíe sus alianzas con las regiones estratégicas y reconozca sus problemas, que trabaje de la mano con la comunidad internacional para resolverlos. Creemos en una política exterior que sea reflejo de un Estado comprometido con los derechos humanos, con la cooperación internacional y con una visión global, responsable no de un gobierno que los relativiza. En esta ocasión, con absoluto respeto a la persona, pero con firmeza, decidimos la bancada de Acción Nacional votar en contra del presente dictamen. Tiene el uso de la palabra el senador Higinio Martínez Miranda, del Grupo Parlamentario de Morena. Nos encontramos en un momento de profunda transformación del orden mundial. Podemos decir sin exageración que estamos viviendo la construcción de un nuevo orden internacional. La dinámica global está dejando atrás las formas tradicionales de cooperación para dar paso a relaciones marcadas por la competencia estratégica y el ejercicio abierto del poder. Hoy, en lugar de reciprocidades diplomáticas, observamos relaciones de fuerza, donde las grandes potencias hacen sentir el peso de su influencia económica, política, militar y tecnológica, redefiniendo reglas, instituciones y equilibrios. Los instrumentos clásicos del comercio internacional han cambiado de significado. Los aranceles, las restricciones tecnológicas y diversas decisiones de política económica se han convertido en instrumentos de presión y de poder. El libre comercio, que apenas hace poco tiempo era principio absoluto, pierde centralidad y avanzan esquemas de negociación en los que los estados actúan con mayor claridad en la defensa de sus intereses nacionales. Nuestra política exterior tiene raíces profundas que por las circunstancias actuales hoy adquieren un renovado valor. El pensamiento de Benito Juárez es una guía vigente para la conducta internacional del Estado mexicano. Cuando Juárez afirma que entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz, establece un principio de convivencia internacional basado en la igualdad soberana, en la dignidad de los pueblos y en el rechazo a cualquier forma de imposición. En el mundo actual, donde la fuerza económica y militar se impone sobre el derecho, el principio juarista cobra una relevancia mayor. Significa que México debe sostener con firmeza que ninguna nación está por encima de otra, que la cooperación debe basarse en el respeto mutuo y que la paz es producto de la existencia de relaciones justas entre los estados. Este planteamiento es una posición política clara frente a un entorno internacional que en muchos casos privilegia la imposición sobre el diálogo. En congruencia con estos principios, la protección de las y los mexicanos en el exterior constituye una posición y una responsabilidad indeclinable del Estado mexicano. Garantizar su seguridad, la defensa de sus derechos y su dignidad es una expresión concreta de nuestra soberanía y de nuestro compromiso con la nación, más allá de nuestras fronteras. Defender estos principios nos lleva a rechazar presiones externas, pero sobre todo a actuar con responsabilidad en la construcción de soluciones compartidas. En este escenario internacional más exigente y más complejo, el perfil del maestro Roberto Velázquez Álvarez presenta una formación académica sólida
y una experiencia institucional relevante dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, particularmente en la conducción de la relación con América del Norte. Su trayectoria refleja conocimiento directo del funcionamiento de la diplomacia mexicana. México tiene la posibilidad de fortalecer su posición en el sistema internacional como un Estado que define con claridad sus prioridades. La construcción de una autonomía estratégica es indispensable para asegurar que nuestra participación en el mundo responda al interés nacional. Esto implica tomar decisiones firmes, diversificar nuestras relaciones internacionales y actuar con una visión de largo plazo que coloque a México en una posición de mayor capacidad de negociación. En este sentido, el nombramiento del maestro Roberto Velázquez Álvarez se presenta en un momento clave para la política exterior de nuestro país. Por ello, nuestro grupo parlamentario reconoce y respalda un perfil que deberá estar a la altura de los desafíos de esta nueva etapa, conduciendo la política exterior de México con firmeza, con visión estratégica y un compromiso claro con la soberanía nacional. Confiamos en la juventud, en la experiencia, en los principios, en la convicción del maestro Roberto Velázquez Álvarez y por ello votaremos a favor de su nombramiento. Muchas gracias. Solamente les quiero recordar que lo que estábamos discutiendo era el dictamen relativo a la ratificación del secretario de Relaciones Exteriores. Al no haber más personas oradoras registradas, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del acuerdo en términos del artículo 243 del reglamento del Senado. Sí, senadora Jacob, ¿con qué objeto? Estaba pidiendo la palabra para rectificación de hechos, con todo el interés de leerles aquí el informe, donde se menciona claramente que es a los gobiernos del PRI y del PAN, porque es finales del 2015, y donde se plantea la participación clara de las diferentes fuerzas, porque creo que es importante aclarar que hay una diferencia entre lo que hace el crimen organizado y lo que hacen los gobiernos. Y este informe habla de los gobiernos, habla del gobierno de Coahuila, por ejemplo, que no era de Morena, que Muy no bien, era senadora, de la nada coalición. más le quiero decir que la rectificación de hechos es sobre lo que estábamos discutiendo en torno al dictamen. Por Entonces, supuesto que sí. es importante tomar en consideración esta cuestión y decirle que no hay rectificación de hechos sobre hechos y que para la solicitud de rectificación de hechos se abre el listado previo a la discusión. Muchas Presidenta, gracias. voy a dejar este documento para que se informen y que no digan que votan en contra de un secretario al que reconocen con la excusa de que no se reconoce un informe cuando el informe de a quienes señala son a ellos, no a los gobiernos de la Cuarta Transformación. Gracias. Muy bien, senadora, se integra al diario de los debates y sería importante discutir este punto específicamente en el orden del día, que es la propuesta. Gracias. Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico se emitieron 81 votos a favor, 30 en contra y 0 abstenciones. Aprobado el punto de acuerdo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República ratifica el nombramiento que la titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Roberto Velasco Álvarez como secretario de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos
mexicanos. En el salón contiguo a este recinto se encuentra el ciudadano Roberto Velasco Álvarez, por lo que solicito a las senadoras y senadores siguientes lo inviten a pasar al interior de este salón. Ciudadano Roberto Velasco Álvarez. Le informo que el Senado de la República, en ejercicio de las facultades que le asignan los artículos 76 y 89 constitucionales, le ha ratificado en el cargo que la titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a su favor como secretario de Relaciones Exteriores. En consecuencia, le pregunto, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión? Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Muchas felicidades, señor secretario Roberto Velasco Álvarez. A nombre del Senado de la República, le deseamos éxito en este importante encargo. Y bueno, pues hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y abramos el debate. Y ya saben, si les gustó el video, déjenme su like y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que pasa en nuestro país. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.